¿Ninguna? No. Ya. Vamos entonces a continuar con el avance y vamos a empezar hoy con el tema de estequiometría. Les voy a compartir un PowerPoint para ver un poquito la parte teórica y luego entramos a la parte práctica. Al grupo del WhatsApp. Walter, te voy a pedir un favor. ¿Puedes apagar tu micrófono? No quiero silenciarlos a todos desde acá. No me gusta estar haciendo eso. Seamos respetuosos, ¿ya? Les decía que acabo de mandar al grupo del WhatsApp un documento Word donde están los enunciados de los ejercicios que vamos a ir resolviendo de toda esta parte de estequiometría. Ingeniera, Dígame. disculpe, yo tuve un problema con un ejercicio sobre balance de ecuaciones que no supe cómo hacerlo. Ya. ¿Lo vemos al final de la clase? Está bien, ingeniero. Ya. Ya. Vamos a empezar con la parte de estequiometría. ¿Ya? Este tema es el tema central de la parte práctica de esta materia, ¿ya? Fíjense que nosotros hemos venido preparándonos para este tema. ¿Por qué digo preparándonos? Primero hemos visto un pequeño repaso de nomenclatura. Después hemos aprendido a calcular los pesos moleculares, pesos equivalentes. Hemos aprendido a balancear una ecuación química. Ya sabemos qué es un mol, ¿no? Entonces, hemos visto el tema de los gases, hemos visto ya cuáles son las variables de las condiciones normales, los valores de las condiciones normales. Entonces, todo lo que ya hemos visto hasta acá, lo vamos a aplicar en esta parte de estequiometría, ¿ya? Que si ustedes se van a ir dando cuenta, lo fundamental para hacer unos cálculos estequiométricos correctamente es tener la ecuación formulada de manera correcta y balanceada. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que se debe hacer? A partir de ello se lee los datos que tenemos del enunciado, interpretamos los datos y procedemos a hacer los cálculos estequiométricos de acuerdo a lo que nos estén pidiendo. ¿Listo? Yo acá tengo unas diapositivas donde les voy a mostrar lo más fundamental de la parte teórica de la parte de estequiometría, porque es bastante largo, pero aquí es un pequeño resumen de lo que nosotros vamos a utilizar y poner en práctica en los ejercicios. Cuando nosotros hablamos de estequiometría, no podemos dejar de hablar de las principales relaciones estequiométricas que existen. Y existen estas tres. La primera, que es la ley ponderal, o que también se llama relación estequiométrica masa-masa, donde ahí nosotros vamos a hacer cálculo de masa, entonces quiere decir de gramos en gramos, puede ser también de mol a mol o de gramo a mol. ¿Qué estoy hablando? Por ejemplo, yo puedo tener un ejercicio donde me estén dando una cantidad de masa de un determinado compuesto y me dicen que calcule otro compuesto a partir de este, pero también en unidades de masa. O también puedo tenerlo en el otro caso, un dato que esté en moles y me pidan calcular el dato de otro compuesto a partir de ello en moles también. O puede darse el último caso, que yo tengo una información que esté de un compuesto en gramos y a partir de esa cantidad de gramos me soliciten la cantidad de moles de otro compuesto, que es parte de la reacción química. O a la inversa, puedo tener una cantidad de moles de un compuesto y me piden calcular la cantidad de gramos que puede reaccionar fruto de la reacción química en gramos de otro compuesto. ¿Listo? Entonces, esas son las tres posibles combinaciones que nosotros tenemos en la relación estequiométrica masa-masa. Ahora tenemos la segunda, la relación estequiométrica volumétrica, o también llamada volumen-volumen. Sí, fíjense que al ladito tiene CN. ¿Qué era CN? ¿Qué habíamos dicho que era CN?
condiciones normales, ¿no? Entonces, cuando estamos en volumen, vamos a ver que normalmente utilizamos mucho las que se llaman condiciones normales. ¿Por qué? En esa relación volumétrica normalmente nos estamos refiriendo a gases, ¿ya? A compuestos que vienen en estado gaseoso. Y finalmente tenemos la relación masa-volumen, ¿no? Donde ahí hacemos una combinación de gramos, litros, litros, gramos, ¿sí? O podemos tener moles, litros, ¿listo? Pero una unidad de masa y una unidad de volumen, ¿listo? Aquí también en masa-volumen hacemos uso de las condiciones normales, porque a veces estamos trabajando con compuestos que son gaseosos frente a otros compuestos que vienen en sólido como en masa o en litro, ¿listo? Y aquí también utilizamos las condiciones normales. Entonces ya hemos definido que tenemos tres relaciones estequiométricas: masa-masa, masa-volumen y volumen-volumen, ¿ya? Quiero que nos detengamos un momentito en esta figura que tenemos aquí al lado izquierdo, ¿no? Fíjense, ahí tenemos una reacción química del amoníaco más oxígeno, eso nos da, dice, monóxido de nitrógeno más agua, ¿no? Esa ecuación, esa reacción química está ahí. Luego lo que han hecho es balancearla, han puesto los coeficientes adecuados para tener la misma cantidad de átomos en cada elemento. ¿Listo? Una vez que hemos hecho eso, vamos a aprender a leer todas las partes que tiene esta ecuación química. Fíjense que la primera está en moles, ¿ya? Esos coeficientes que nosotros ponemos delante de los compuestos pueden ser utilizados como la cantidad de moles que hay de cada uno de ellos en la reacción química. Por ejemplo, ahí hay 4 moles de amoníaco, 5 moles de agua, 4 moles de monóxido de nitrógeno y 6 moles de agua, ¿ya? Entonces, los coeficientes también de balanceo de una reacción química nos sirven para decir la cantidad de moles que tenemos de cada uno de los compuestos que forman la reacción química. Más abajo tenemos expresado el peso molecular de cada uno de los compuestos. Por ejemplo, 17 gramos mol es el peso molecular del amoníaco, del agua es 32, del monóxido de nitrógeno es 30 y del agua es 18. Eso en peso molecular. Más abajo tenemos la masa de cada uno de los compuestos. ¿Y cómo hemos calculado esta masa? ¿Ya? Esta masa es fruto de multiplicar el peso molecular por el coeficiente que está delante de cada uno de los compuestos. Por eso decimos aquí que tenemos 68 gramos de amoníaco, 160 de agua, 120 de monóxido de nitrógeno y 108 de agua. Esa es la masa que hay de cada uno de los compuestos. Y finalmente, tengo la masa total. Cuando hablo de la masa total, ¿qué he hecho? He sumado la masa de todos los compuestos que están en el reactivo y me dan 228. He sumado la masa de todos los compuestos que forman el producto y me da 228. ¿Sí? ¿Esto qué me está demostrando? Al ser las masas en el reactivo y en el producto las mismas, que está cumpliendo la ley de la conservación de la materia. ¿Y eso qué quiere decir? Que la ecuación ha sido balanceada correctamente. Hay la misma cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados de la flecha. ¿Listo? Entonces, fíjense que esta tablita nos ayuda a saber diferenciar cuando nosotros digamos cuántos moles hay en tal compuesto, en la reacción química. Nosotros ya sabemos que la cantidad de moles está determinada por el coeficiente de balanceo. ¿Listo? ¿Cuál es el peso molecular? Ya sabemos nosotros cómo calcular el peso molecular. Aquí les quiero hacer una aclaración. Fíjense que cuando yo hablo de peso molecular, en el caso de, vamos al agua. En el caso del agua, fíjense que aquí hay 18 gramos, ¿no es verdad? No es lo mismo que yo diga
la masa, ¿no? Porque la masa ya es 108. La masa es el resultado de haber multiplicado el peso molecular por el coeficiente de balanceo, ¿ya? Los estudiantes normalmente confunden masa con peso molecular y fíjense que no es lo mismo, ¿no? Peso molecular es sumar. Un segundito, jóvenes. Ya, entonces les decía que fíjense que peso molecular es el resultado de haber sumado, de haber multiplicado el peso molecular de todos los elementos que forman un compuesto, ¿no? Y masa no es peso molecular, ¿cierto? Masa es el fruto de haber multiplicado el peso molecular por el coeficiente de balanceo de ese compuesto. ¿Listo? Entonces, esa es una gran diferencia entre masa y peso molecular, que como les digo, los estudiantes cuando están haciendo los cálculos estequiométricos confunden mucho este asunto. Ya, jóvenes. Entonces, esa es la diferencia entre peso molecular y masa. Vamos a ver qué tenemos más adelante. Y acá abajito, ¿no? Pues en esta lupita tenemos el número de moles, ¿no? Que ya también les había indicado que el número de moles es masa sobre peso molecular, ¿no? Ya, esta ley, hay una ley de las proporciones definidas o la ley de Proust, que se dice que él es el que la descubrió o que definió esta ley, ¿no? Que era lo que le estaba mostrando hace un momento. Fíjense aquí, los coeficientes nos definen la cantidad de moles que tenemos de cada uno. Hay un mol de nitrógeno, 3 de hidrógeno y 2 de amoníaco, ¿no? Entonces, esa es la relación molar que hay en esta reacción química. ¿Listo? Luego, esta partecita de acá de reactivo límite, reactivo en exceso, lo vamos a ver cuando lleguemos a reactivo límite. ¿Ya? Hasta acá, alguien que quiera preguntar algo que no le haya quedado claro, para que entremos a la parte práctica. ¿Todo está claro, jóvenes? Sí, ingeniera. Ya. Vamos entonces a entrar a la parte práctica y vamos a, váyanse al documento Word, ábranlo para que vamos viendo el primer ejercicio, ¿ya? Lo voy a compartir de todas maneras acá. Ya. En el primer ejercicio dice cuántos moles de oxígeno se necesitan para formar 0,8 moles de cloro según la reacción. Y me están dando la reacción química ahí, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primero es escribir esa reacción química, la vamos a balancear y de ahí vamos a empezar nuestros cálculos estequiométricos.
Ya tengo ahí nuestra reacción química. ¿Está balanceada? ¿Está balanceado o no, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? No. No. Balanceemos entonces. Empecemos por los cloros, ¿no? Sí, 2 sería. 2 aquí en el ácido clorhídrico. ¿Listo? ¿Qué más? 2 en agua, ¿no? Y ya Sí. está. Con eso ya balanceamos la reacción química. Listo. Está mal. ¿Está Está mal? mal, ingeniera. ¿De verdad? ¿Me lo promete? Sí. A ver. 4 hidrógenos hubiera. ¡Oh! Cierto. Aquí hay que cambiar. Está bien así. Ya. Aquí ponemos 4, ¿no ven? Sí, Aquí ponemos 4, y ponemos 2, y aquí ponemos 2. Ahora sí, ¿no? sí, ahora sí. Muy bien. Estamos atentos, ¿no? Muy bien, eso es bueno. A ver, tomemos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? Moles, ¿Ya? ¿Cuántos moles? 0,80 moles. Ya. ¿De qué compuesto? Cloro. Cloro, De cloro. ¿Ya? Estos son 0,80 moles, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y qué nos piden encontrar? Ese es nuestro dato, ¿no es verdad? ¿Y qué nos piden encontrar? Oxígeno. Oxígeno. Los moles de oxígeno, ¿no? sí. Sí, ingeniero. Entonces, los moles de oxígeno es nuestra incógnita. ¿Listo? Fíjense que este ejercicio es un caso de relación estequiométrica masa-masa. Nos están dando 0,8 moles de cloro y dice que a partir de estos 0,8 moles de cloro calculemos cuántos moles de oxígeno van a haber. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestra relación estequiométrica. Listo. A ver. Si nosotros queremos calcular los moles de cloro, digo de oxígeno, a partir de los de cloro, ¿no es verdad? No necesitamos aquí nosotros hacer cálculos más adicionales, es decir, que vamos a trabajar con simplemente los coeficientes de balanceo, ¿listo? Y vamos a decir de esta manera, un mol de oxígeno me va a dar 2 moles de cloro, ¿listo? ¿De dónde saqué esto de acá que acabo de escribir? Esto que acabo de escribir lo he sacado de la reacción química. Simplemente estoy haciendo una lectura. Aquí hay un 1, es un mol de oxígeno. Me da, dice, 2 moles de cloro. ¿Y por qué estoy relacionando el oxígeno con el cloro? Porque como dato yo tengo una cantidad de cloro y lo que me están pidiendo es una cantidad de oxígeno en moles a partir de una de cloro. ¿Listo? La segunda parte de esta regla de 3 simple digo lo siguiente. Yo tengo 0,80 moles de cloro. Si los hago reaccionar, ¿cuántos voy a obtener de oxígeno? Entonces resuelvo esto y esto es 1 por 0,8 dividido entre 2.
Y eso nos sale 0,4, ¿no? Ah, no. Claro. Sí. 0,4, ¿no? 0,4 mole de oxígeno. Listo. Ahí está. ¿Preguntas, queridos jóvenes? Fíjense que simplemente he trabajado con los coeficientes de balanceo, ¿no? No he hecho ningún otro cálculo más adicional. Simplemente con los coeficientes de balanceo, nada más. Y relaciono mis datos con la incógnita, ¿no? Y como les dije, la primera línea de la regla de 3 simple la saco de la ecuación. Es una simple lectura de la ecuación. Lo siguiente ya pongo mi dato que tengo y mi incógnita, que viene ahí la X, pues, ¿no? Ya. Vamos al segundo ejercicio. Uy, esperen, no lo tengo, no sé qué le pasa. Ahora sí, ya. Vámonos entonces al segundo ejercicio, si nadie tiene pregunta. Vamos a borrar esto. Segundo ejercicio, ¿qué nos dice? Lo vamos a leer primero. Dice, ¿cuántos moles de oxígeno se requieren para la combustión completa de 24 moles de gas propano según la reacción? Entonces nos dan la reacción química. Ahí está. Esa es la reacción química. La tenemos que balancear, ¿no? Sí. Ponemos 3 aquí en el carbono. ¿Qué más? Hidrógeno, tenemos 8, aquí tenemos 4. 2, mejor dicho, le pongo 4. Ya tengo 8. Oxígenos, ahora tengo acá 6 y 4, 10. Ahí está. Ya está balanceada. Ahora vámonos a ver nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué datos tenemos? ¿Cuántos moles de oxígeno ¿Ya? se requiere para la combustión completa? 24 moles de gas propano, sí, subíndice 3, hidrógeno subíndice 8, según la reacción. Ya. Entonces me están dando como dato 24 moles de gas propano y quiere que calculemos la cantidad de moles de oxígeno que se van a formar. Sí. Lo mismo que hace rato, como estamos en una relación estequiométrica mol-mol, no necesitamos calcular pesos moleculares ni nada, trabajamos con los coeficientes de balanceo. ¿Listo? Entonces vamos a relacionar el gas propano con el oxígeno. Entonces decimos acá que un mol de gas propano nos va a dar ¿cuántos moles de oxígeno? 4. ¿4? No. 5. 5. Muy bien. Recuerden que dije que esto lo saco ¿de dónde? De la ecuación química, ¿no? Por eso Sí. es importante balancear primero la reacción química, ¿ya?
Si nosotros no balanceamos la reacción química y hacemos los cálculos estequiométricos, los datos o los resultados que calculemos van a estar mal, ¿ya? Porque primero se balancea la reacción química, ¿no? Ahora yo digo en 24 gramos, digo moles de gas propano, ¿cuántos hay de oxígeno? Entonces tenemos 24 por 5 dividido entre 1. Esto nos da 120, ¿no? 24 por 5 es 120, ¿no? Sí, Sí. 120. 120 mol de oxígeno. ¿Listo? Entonces esa es la respuesta. Cuando reaccionen 24 moles de gas propano, se van a formar 120 gramos de oxígeno. Van a ver. ¿Preguntas? Ninguna ingeniera. Dígame. Todo claro, ingeniera. Ya. Listo. Vámonos al tercer Disculpe, ejercicio. ingeniera, el Dígame. 5, ¿de dónde dijo que salió? De la ecuación química. De acá, mire. Es este 5 de acá. Esta primera línea de acá de la regla de 3 simple es una lectura de lo que está en la reacción química. ¿Ya? Fíjese que digo que hay un mol de gas propano. Aquí hay un 1, ¿no? No se pone porque se sobreentiende. Y digo que hay 5 moles de oxígeno. Es este de acá. Ya, gracias, ingeniero. ¿Ya? Muy bien. Vamos a borrar este y vamos a leer el tercer ejercicio. Dice, ¿cuántos gramos de nitrato sódico necesitamos para que al reaccionar, dice, con ácido sulfúrico se obtengan 200 gramos de ácido nítrico y nos dan la reacción química? Ya tenemos la reacción química. A ver, balancéenla. Está balanceada, ingeniera. Está todo balanceado. Está balanceado. Ya está balanceada, ¿no? Muy Sí. bien. Ya, tomemos nuestros datos. ¿Qué datos tenemos? A ver, que lo lea alguien. ¿Cuántos gramos de nitrato sódico necesitamos para que al reaccionar con ácido sulfúrico se obtenga 200 gramos de ácido nítrico? ¿Ya? Entonces tenemos que ver a partir de 200 gramos de ácido nítrico, ¿no? Sí. 200 gramos de ácido nítrico. Necesitamos calcular los gramos de ¿qué era? Nitrato sódico. De nitrato sódico, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántos gramos hay de nitrato sódico?
Esa sería nuestra incógnita. ¿Listo? Ya. Ahora fíjense acá, estamos en una relación estequiométrica masa-masa también, pero ahora, como les digo, estamos en masa-masa, pero con gramos y gramos. Cuando estamos en esta relación estequiométrica, sí o sí debemos hacer cálculo de los pesos moleculares, ¿ya? Y en este caso en particular vamos a calcular el peso molecular del ácido nítrico y también del nitrato sódico, porque son ellos dos los que intervienen en nuestros cálculos estequiométricos. ¿Listo? El peso molecular del ácido nítrico es 63, ¿ya? Gramos mol. Del nitrato sódico, alguien que me ayude con su calculadora y sume 23 más 14 más 48. Y me dice cuánto es. 85. Mía, alguien está pasando clase con asistente ahí. 85, ingeniera. Yo quisiera tener un asistente así, ¿no me lo presta? Se lo presto, ingeniera. ¿Me lo presta? Muy bien. Me lo traigo a tu hermanito, debe ser, ¿no? O tu sobrino. Sí. Ya, listo. Entonces ya tenemos los pesos moleculares de los dos compuestos que van a intervenir en nuestros cálculos, ¿ya? Lo mismo que hicimos hace un momento. Lo primero que hacemos la regla de 3 simple lo vamos a sacar de la reacción química, ¿ya? Listo. Entonces vamos a decir 85 gramos de nitrato de sodio me van a dar 63 gramos de ácido nítrico. Ahora digo, en 200 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos de nitrato de sodio? Y multiplico 85 por 200 dividido entre 63. ¿Cuánto me da eso? 9,84. 284. 269,84. 269,84. ¿Eso? Sí. Gramos de nitrato de sodio. Ahí está. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con lo que hicimos hace un momento? Cuando estábamos en moles. En moles no calculamos peso molecular, simplemente trabajamos con los coeficientes de balanceo. En este caso también damos en masa-masa, pero estamos en el otro caso gramos-gramos, ¿no? Entonces ahí necesitamos ayudarnos con el peso molecular. ¿Listo? Esa es la diferencia. ¿Preguntas, dudas? En ambas ocasiones se usa solo la regla de 3 simple, ingeniera. Bueno, yo lo hago así con regla de 3 simple. Hay otras formas también donde uno hace por eliminación de variables, ¿no es verdad? ¿Ya? Si usted ha aprendido de otra forma, que hay otra forma de calcular, lo puede hacer, pero si quiere lo puede hacer así. Al final, el método que utilice, el resultado tiene que ser lo mismo por ambos métodos. ¿Ya? Ok, gracias, ingeniera. ¿Ya? ¿Nadie más? Ya, a ver, resuelvan ustedes el ejercicio número 4. Me dicen cuando lo tengan. Ingeniera, ¿podría poner a la pantalla el ejercicio 4, por favor, para sacar los datos?
¿Alguien me preguntó algo?
Ingeniera, ¿está ahí? Sí, niña, estoy acá. Dígame. Ingeniera, yo no pude, no sé si los demás van a poder o no sé. Me quedé. ¿Se quedó? Ya. Sí. Espéreme un ratito. Venga, yo la copio la reacción química. Espéreme un segundito. Vamos a ver. Ya venga, lo resolvemos entre todos. ¿Ya? Ya. Esta es la reacción química, ¿no ves? Y igualémosla, le ponemos un 3 acá, 4 por acá, y ¿qué más? Son 5, 10, ¿no? Casi. Listo, ya está. Con eso está balanceada la ecuación. ¿Qué datos tenemos? Un volumen de 65 litros de gas propano Ya. medido 65 litros. CNPT, ¿no es condiciones normales, no, ingeniero? ¿Es condiciones normales? Ah, bueno. Condiciones normales de presión y temperatura, así se lee. ¿Ya? Ah, ya. CNTP es condiciones normales, presión y temperatura. ¿Ya? Fue quemado completamente formándose ¿Ya? ¿Ya? CO, Formándose oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno? Ay, carbono y oxígeno, con su índice 2. Empieza esa época del año en la cual a mí ay, esperen un nunca me ratito. apetece. Se alocó mi tablet. Ya, ahora sí. ¿Se formó cuánto era? C, ¿Ya? carbono, oxígeno, su índice Monóxido 2. de nitrógeno. Ya. Y hidrógeno con su índice 2 y oxígeno. Ya. La pregunta es, ¿cuántos gramos de, cómo dijo que se llamaba el primero? El C, Dióxido de carbono. sí. ¿Cuántos Ya. gramos se consumirán de dióxido? ¿Cuántos moles de oxígeno se consumirán? Dice. Ya, los gramos primero de dióxido de carbono y después le dice cuántos moles de oxígeno. Se Las dos consumirán. preguntas. Hay dos preguntas, ¿no? Sí. Ya. Ya. A ver, para resolver la primera, dice que hay 65 litros de propano en condiciones normales de presión y temperatura. Y reaccionó y quiere saber cuántos gramos se formaron de dióxido de carbono primero. ¿Listo? Como nosotros queremos encontrar la masa de dióxido de carbono, vamos a calcular el peso molecular del dióxido de carbono. Aquí estamos en una relación estequiométrica masa-volumen, ¿ya? El peso molecular del dióxido de carbono sería 32 más 14, 44, ¿no? 44 gramos mol. Listo. Entonces vamos a 44, ¿no ves? 32 más 14, 46. No, 32 más 12, perdón, me equivoqué. 32 más 12.
44. Ya. Entonces vamos a decir así. Vamos a decir que, como está hablando de condiciones normales de presión y temperatura, vamos a decir, ¿a qué es igual un volumen en condiciones normales? Eh, 6,044 No, un volumen. Un volumen en condiciones normales, ¿a qué es igual? 22,4. Exactamente. ¿Listo? Entonces, como aquí solamente hay un coeficiente 1, ¿ya? En el gas propano, vamos a decir de esta manera. 22,4 litros de gas propano me van a dar 3 por 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Esto, como siempre, la primera línea la acabo de sacar de la ecuación química. ¿Y por qué estoy diciendo que hay 22,4 litros en el gas propano? Porque ya me está diciendo el dato del ejercicio que este gas propano está en condiciones normales. Sí. Y yo sé que un volumen en condiciones normales es igual a 22,4 litros. ¿Listo? Entonces eso se lo saco de la ecuación, esos datos. Ahora yo digo en 65 litros de gas propano, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono? Entonces multiplico 65 por 3 por 44 dividido entre 22,4. ¿Me dicen cuánto es eso? $387,03. 387, 383, perdón, ya, 0,03. 0 gramos de dióxido de carbono. ¿Listo? Ahí está. Ahí está. Esa es la respuesta. Entonces, 65 litros de gas propano medidos en condiciones normales nos dan como resultado 383,03 gramos de dióxido de carbono. ¿Listo? Ahora, también me están pidiendo que calcule los moles de oxígeno que se van a formar a partir de esos 65 litros de dióxido de carbono. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo haría eso? Usaríamos como dato los 5 moles que tenemos ahí en el oxígeno. Ya. Vamos a resolver. Vamos a borrar esta parte, ¿ya? Ahora queremos encontrar moles de oxígeno, ¿no es verdad? Entonces, Sí. vamos a decir, como esto está medido en condiciones normales, nuevamente volvemos a decir, 22,4 litros de gas propano me van a dar 5 mol de oxígeno, ¿no? Y luego digo en 65 litros de gas propano, ¿cuántos litros? Digo, moles de oxígeno. Entonces vamos a multiplicar 65 por 5 dividido entre 22,4. 14,50, señor ingeniero. 14,50 moles Moles. de oxígeno. ¿Listo?
Ahí está. Fíjense que cuando, si ahí estamos en mol, litro, no hemos calculado pesos moleculares, ¿no? Sí. Solamente hemos utilizado los coeficientes y partiendo desde que ese volumen de gas propano está en condiciones normales. Ingeniera, Dígame. en la ecuación cuando no nos dan en la pregunta, nosotros tenemos que tratar de armarla. La ecuación, claro. Si no le dan la ecuación así como se las está dando estos ejercicios, usted va leyendo y ahí le va diciendo, ¿no? Se lo va diciendo literalmente. Le puede decir, se ha puesto hidrógeno más oxígeno, y se hizo reaccionar y como resultado obtuvimos agua. Entonces ahí se está dando usted cuenta que la ecuación que le dicen es la ecuación del agua, pues, ¿no? Hidrógeno más oxígeno como resultado de agua. Así más o menos. Yo el oxígeno no lo puse, o sea, puse todo menos el oxígeno, por eso ahí me Ah, el quedé. oxígeno. Recuerden que en una reacción química, en este lado del reactivo, perdón, ¿ya? Sí. Si en el lado del reactivo, por ejemplo, usted dice que le faltaba oxígeno, ¿no ves? En este otro lado, si aquí había oxígeno, en este compuesto, ¿no ves? Entonces aquí tendría que haber oxígeno, ¿entiende? Tendría que haber oxígeno. ¿Qué quiero decir? Que todos los elementos que están acá en el reactivo tendrían que estar aquí en el producto, en otro compuesto, pero igual tienen que estar como elementos, porque si no, no va a poder usted balancear, no puede faltar uno de ellos. Fíjense, aquí hay carbono formando propano, y aquí hay carbono también, pero formando dióxido de carbono, ¿no? Acá el hidrógeno está formando el propano, y aquí el hidrógeno está en forma de agua, porque está desprendiendo agua. ¿Ya? Tienen que estar todos los mismos elementos en el reactivo y en el producto, en otros compuestos, pero tienen que estar todos los elementos. Ya, ¿quién me dijo que no había podido resolver una ecuación de el balanceo de ecuaciones? ¿Cuál era? Para que la veamos ahorita. Ya, ingeniera. Ya. Espera un ratito, voy a abrir el práctico y me vas a decir qué número de ecuación es, ¿ya? Espera un ratito. No me acuerdo dónde está el separado. Ya, ¿qué número de ecuación es? Ya lo tengo el práctico acá. La 7 y la 8, dije, esas dos no pueden. La 7 y la 8. Ya, Sí. vamos a ver la 7, ¿ya? Ecuación 7.
Ya, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu duda? Que ingeniera, para oxidar o para reducir, eso no nos dan muchas opciones. Por ejemplo, solo hay la opción del yodo. ¿Ya? Y en este caso, el yodo formaría la reducción y la oxidación al mismo tiempo. Ya, mira. Aquí en la primera, el yodo, ¿con cuánto está trabajando? Acá. Sí. Con 5, ¿no ves? Sí, Con 5. Aquí está con 0, ¿cierto? De 0 a 5, ¿qué pasó? reduce. Reduce. ¿En cuánto? 5. En 5. Por 2, ¿no? Sí. Bien. Listo. Luego, acá, ¿con cuánto está el yodo? -1. Menos 1. ¿Oxida o reduce? De menos 1 a 0. Oxida. ¿En cuánto? 1. ¿Por 2? 2. ¿Está bien? Sí. Ya. ¿Dónde vas a intercambiar tus coeficientes de reducción o oxidación? Ahí no se puede. Ya, mira, primero vamos a simplificar. Aquí te va a quedar 5 y aquí te va a quedar 1. ¿Listo? ¿Ya? Tus coeficientes de reducción, de oxidación y reducción no lo podés hacer en este miembro de acá, porque aquí solamente hay un yodo, pero sí lo podés hacer aquí, ¿no ves? Este elemento de acá, yodato de potasio, está reduciendo en 5. Ese 5 se lo vamos a poner aquí al yoduro de potasio. Y este 1 del yoduro de potasio que reduce se lo vamos a poner, o mejor dicho que oxida, se lo vamos a poner al yodato de potasio. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a poner este 5 y aquí este 1. ¿Ya? Y a partir de ello balanceemos el saldo de la ecuación. Tenemos 5, 6 yodos. 6 yodos. ¿Cuántos potasios tenemos? 6 potasios. 6 potasios. Azufres, ¿cuántos tenemos ahora? 3. 3. Hidrógeno, 6. 6. Oxígeno, 3. 3 acá, 3 por 4, 12. Más 3, 15, ¿no? 3 por 4, 12, más 3, 15. Ahí está. Ah, está bien. No Ya sabía. estuvo. No había problema, ¿no es? Simplemente que, a ver, fíjense que dijimos nosotros que en ecuaciones normales vamos a balancear en el lado de los reactivos, ¿cierto? Digo, Sí. producto, ¿ya? Sí. Producto. Pero, si no se puede, como en este caso, lo hacemos en el lado reactivo sin ningún problema, ¿sí? Porque fíjense que aquí en el lado del producto, imposible, pues no íbamos a poder, ¿no ves? Aquí no se iba a poder, ¿no? Entonces aquí sí, ya se hace una excepción y sí, aquí hemos intercambiado los coeficientes, que normalmente debíamos haberlo hecho acá, pero no están dadas las condiciones. Entonces una excepción y se hace acá, ¿ya? La número 15, por favor, ingeniera. La 15. Ya, a ver. La número 15. ¿Dónde está? Tengo tantas cosas abiertas que no sé dónde ya está eso. Ay, espérenme, a ver si me ocupa acá. Ahí ya. La 15. ¿Cuál es el problema de la 15? A simple vista no veo ninguno.
Hagamos copiar. Ya. Ya. Ahí está. ¿Cuál es el inconveniente acá? A ver. Tenemos todos los mismos elementos en ambos lados de la flecha, no hay problema. En el primer compuesto, ¿con cuánto está el manganeso? Acá. En el permanganato de potasio, ¿con cuánto está trabajando? Más 6. 7. Más 7. Uy, esperen, no sé qué es. Más 7. Y por acá, en el sulfato de manganeso. Acá. ¿Con cuánto está? Más 6. No. ¿Con cuánto está acá? 2. Con más 2. Muy bien. Más 2. ¿Qué ha pasado de 7 a 2? Se reduce. Reduce. ¿En cuánto? En 5, ¿no ves? 5, sí. 5. Ya. ¿Qué más? El azufre. ¿Con cuánto está acá? Más 4. 4. Muy bien. Con más 4. Y por acá, o por acá, como ustedes quieran, cualquiera de los dos. Conviene acá mejor. ¿Con cuánto? Más 6. Más 6. ¿Qué ha pasado de 4 a 6? Oxidación. Oxida. ¿En cuánto? 2, ¿no ves? En 2 oxida. Entonces intercambiemos. Este 2 pongámoslo acá. Y este 5 pongámoslo acá. Y balanceemos el saldo de la ecuación. Empecemos por los manganesos. 2 le. No, no nos conviene acá. Nos conviene aquí, en el ácido sulfúrico. Esperen un ratito, vamos a borrar esto. Porque nos van a ir muy elevados los potasios. Acá. Ingeniera, pero igual se puede igualar si lo hacemos del otro lado. Claro. Aquí era más 6. Entonces 2, ya está bien. Sí, igual. Es que, fíjense, si lo ponemos acá se nos van a disparar los potasios y aquí se nos van a ir a donde ellos quieren, menos donde nosotros queramos. Entonces acá ponemos 5. Ya, ahora sí. Vamos. Entonces tenemos 2 manganesos. Ponemos 2 manganesos acá. ¿Qué más? Ya tengo 2 manganesos, 2 potasios, ya también. Los azufres, ¿no? Aquí yo tengo 5 más 2 azufres, 7 y 1, 8. 8. ¿Qué más? Hidrógeno. Aquí tengo 10, que no tengo más que 2. 10. Oxígeno. Tengo 2 por 4 son 8. Más 8 por 2 son 16. Serían 24, ¿no ves? Pero sí. 24. Y 5, 29, ¿no? 9, sí. 29 oxígeno en este lado.
Aquí hay 8. Aquí 5 por 4. 20. 20, 28, 24 hay acá apenas. 20, 5 por 4 son 20. Ah, y 8, 28 y 1. Ah, no, estoy mal. 32 hay acá, ¿no? ¿Eso? 2 por 4, 8. 5 por 4, 20. 32, sí. 32 hay. Ujú. Ahí estamos mal. ¿Qué hemos hecho mal? De 7 a 2 en 5, ¿está bien? De 4 en 2, ¿está bien? 6, 6. A ver, revisemos. Tenemos 2 manganesos, 2 potasio, 2 potasio, estaría bien. Tenemos ahora 5, 7 y este 8, son 8. Aquí 5 por 2, 10 hidrógeno, por 2, 10 hidrógeno. 16, 24, 29. Son los oxígenos que están fallando, ¿no? Sí, ingeniera. Si empieza el reactivo de ingeniero. Que lo crucemos al otro lado, ¿me dice? Sí. Podría ser. A ver, vamos a intentar eso. Si hacemos eso, vamos a poner aquí abajito nomás los coeficientes, ¿ya? Sin borrarlo de arriba. Si así es, tendríamos que poner el 2 acá, ¿no ves? 2 acá, el 5 acá, ¿no ves? Así tendría que ser. Y aquí, para terminar de balancear, tendríamos que poner 2 acá, para tener 2 manganesos. Ahí ya tenemos 2 potasios, queda ahí nomás. Los azufres. Aquí tendría 5 azufres. Y aquí tendría 2 de este, más 1 de acá. Tendría 3, ¿no ves? Y tendría que poner 2 acá. Ya tendría los 5. A ver, tendría 2 y 2, 4, y este de acá, 1, 5. Y aquí ya tendría 5. Hidrógeno. Aquí tendría 2 que acabo de poner, serían 4, entonces tendría que poner 2 acá. Serían 4 también. ¿Qué más? Los oxígenos ahora. Aquí tendría 2 por 4, 8. Más 5 por 2 serían 10. Más 8, 18. Más 2, 20, ¿no? ¿Me ayudan? ¿Está bien, no ves? 2 por 4, 8. 5 por 2, 10. Serían 18. Más 2, 20. 20, sí. Aquí tendría 8. Más 8, 16. Más 4, 20. Ah, sí. Ahora sí. Ahora sí. A ver, verifiquemos. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Y 8 son 16. Y 4 serían 20. Ya. Ahora lo vamos a poner como debe ser. Esperemos aquí. Vamos a borrar. Ay. Aquí vamos a borrar esto. No, se lo vamos a mantener, pero no. Más, flecha. Ya. Entonces, con color rojo, van a venir 2 acá, 5 acá, y nada más. Con negro,
Va a venir 2 acá. Este 2 también es con negro. 2 acá y ya. A ver, comprobemos. Tenemos 2 potasios, 2 potasios. 2 manganesos, 2 manganesos. Ahora tenemos 5 azúcares. Aquí tenemos 2, más 2, 4 y 1, 5. Está bien. Tenemos 4 hidrógenos, 2 y 2, 4 hidrógenos. Tenemos 8 más 10, 18 y 2, 20 oxígenos. Aquí hay 8 y 8, 16 y 4, 20. Ahora sí, ya está. Era intercambiar en el miembro del reactivo. Ya está balanceado. Ingeniera, ¿Para cuándo está este práctico, perdón? Al viernes, creo, de la Para el 11. Ah, falta todavía, ¿no? Para el otro viernes. Sí. Ya. Entonces, el siguiente lunes, si tienen alguna duda, aparte de estas dos, me dicen. está bien. ¿Ya? Está bien, ingeniera. Ya, listo. Entonces nos vemos el lunes. Hasta luego, ingeniera. Ya, hasta luego. ingeniera. Que tengan bonito día. Hasta Ya. luego, hasta luego. Bueno, ingeniera, hasta luego. Hasta luego.